Ok, estábamos viendo la historia de José, ¿verdad? Y entonces hoy seguimos con esta otra parte. La historia continúa, le puse. José, la historia continúa. Y vamos a ver algunos datos acerca de la vida de José, ahí solamente para refrescar un poquito. Entonces, el primero, recuerdan que José nace en Mesopotamia, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de Mesopotamia, ¿dónde era que estaba José? José nace cuando su papá, Jacob, y su mamá, Raquel, están donde Labán. ¿Ok? Entonces, él fue el último cartucho, ¿verdad? De ese matrimonio. Fue el último que nació ahí. Entonces, nace en Mesopotamia. Él regresa con su familia a Canaán, ¿verdad? Y entonces, aquí en Canaán es donde se convierte en el hijo predilecto de Jacob, ¿verdad? Y es cuando tiene los sueños, y en medio de esos sueños es cuando los hermanos empiezan a ponerse incómodos con él, ¿verdad? Por sapo, decían, ¿verdad? Porque él es el que siempre iba y contaba todo lo que hacían. Después es en esta área de Canaán donde sus hermanos lo venden. Y es aquí también donde él llega a Egipto como esclavo de Potifar. Después, la esposa de Potifar intenta seducirlo y luego lo acusa, ¿verdad? En Egipto es cuando él interpreta los sueños del copero y del panadero. Es cuando interpreta los sueños del faraón, que fue lo que vimos la semana pasada. Aquí se casa con una mujer egipcia y tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Y a partir de lo que vamos a empezar a ver hoy es cuando José encuentra a sus hermanos, encuentra a su padre y a su familia y se establece en Gosén. Ahora vamos a ver qué es Gosén. Jacob bendice a los hijos de José y después José entierra a su papá en Canaán. Esto es un poquito el resumen de lo que es la historia de José. Y vamos a ver otra de las cosas. Algo que hablan mucho acerca de lo que tiene que ver las narraciones de José es que, a diferencia de las otras historias, la historia de José no es una historia breve. Vean que ya llevamos la semana pasada, esta semana, y nos falta el final, ¿verdad? Entonces, no es una historia pequeñita, no es una historia breve, ni tampoco es una historia improvisada, ¿verdad? Es una historia que tiene su consecutivo. Otra de las cosas es que dice que el tipo literario con el cual se escribe acerca de José es al estilo novelas, ¿verdad? Y entonces, si usted y yo lo vemos, es muy claro. Hay intriga, ¿verdad? Hay personajes protagónicos, hay personajes secundarios, hay un inicio, hay un clímax y hay una conclusión, igual que una novela. Otra de las cosas es que también tenemos aspectos psicológicos con los cuales se describen un poco la vida de José y a José mismo. Entonces, vemos que José fue una persona sabia, honesto, fue sencillo, humilde, soñador, sano, ingenuo. ¿Cuándo lo vemos ingenuo? Cuando le empieza a contar a su familia los sueños, ¿verdad? Después dice, fue respetuoso, fiel, familiar, poseía el don y la capacidad especial de interpretar sueños. Entonces, esta es la primera parte que vemos acerca de un poco las narraciones de José. Ahora sí, la historia continúa, ¿verdad? Vamos a seguir. Y para esto quiero que podamos buscar, ahí todos tenemos la Biblia cerca, ¿verdad? Porque vamos a estar leyendo mucho el capítulo. Vamos a ir ahí poco a poco escudriñando todo lo que nos habla. Entonces, vamos a iniciar. ¿Por qué es que los hijos de José van a Egipto? ¿Por qué es necesario ir a Egipto? Entonces, vamos a buscar Génesis 42 y vamos a buscar los versículos 1 y 2. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué se están mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es que los hijos de Jacob van a Egipto?
porque van a comprar alimento. Entonces dice que Jacob les dice, ¿qué están haciendo aquí viéndose, verdad? Aquí todos nos estamos muriendo de hambre y uno viéndose la cara al otro. Si allá hay comida, vayan a comprar comida, ¿verdad? Aquí vemos algo como un detalle para que lo tomemos en cuenta. Aquí no se habla de que les hizo falta la parte económica. O sea, ellos tenían plata para pagar el alimento, ¿verdad? Entonces, dice que los hijos de Jacob van a Egipto porque necesitan comer. Entonces, vamos con el otro. ¿Cuántos son los hijos que bajan a Egipto? El capítulo 3 dice, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Descendieron 10. En el cuarto dice, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. ¿Ok? Ya había pasado por un chasco, no quería otro. ¿Por qué los hijos de José van directamente donde José? ¿Por qué los hijos de Jacob van directamente donde José? Entonces, vamos a leer qué dice Génesis 42:6. Dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Ok, entonces, ¿por qué llegan donde José? ¿Por qué no llegan donde algún otro persona que se dedicaba a vender? Era porque como José era el administrador, todos aquellos que llegaban fuera de los egipcios tenían que ir donde José. Ok, él era el encargado, como decir, el encargado de las relaciones comerciales, ¿verdad? Era José. Entonces, dice ahora, los hermanos de José los reconocen. ¿Qué dicen ustedes? No lo reconocen, ¿verdad? Vamos a leer qué es lo que nos dice Génesis en el capítulo 41. Vamos a devolvernos uno. El capítulo 41, el versículo 42. Dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. ¿Ok? Entonces, la primera es, José se vestía con ropas finas egipcias. ¿Ok? Recuerden que cuando los hermanos de José recuerdan de él y lo entregan, él andaba con la túnica de colores, pero andaba con la ropa de andar en el desierto. ¿Verdad? Entonces, aquí en cambio ya tenía una ropa fina. Solo eso hacía una diferencia. Vamos con la otra. Está en 45, en ese mismo 41-45 dice, y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llamaba ahora? Zaphnath Panea. ¿Ok? Y vamos con el capítulo 42, versículo 8. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. O sea, José sí los conoció bien. Vamos con el 23, dice, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Otras versiones lo que nos dicen es que José le hablaba a sus hermanos a través de un intérprete. O sea, como si no pudiera hablar el mismo idioma de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es que ellos no reconocen a José? Vamos a repasar. Primero, por la vestimenta, ¿verdad? Venía vestido con ropas finas. Segundo, porque ya no le llamaban José, le llamaban Zaphnath Panea, ¿verdad? Y la tercera era porque él se hacía que no entendía, ¿verdad? Que había otra persona que interpretaba lo que ellos estaban hablando y entonces dice, no, quién sabe quién es, ¿verdad? Jamás iban a pensar que era José. Ok, vamos con la otra. ¿Cuál es el timo que José le puso a sus hermanos para probar si habían cambiado? ¿Ok?
Vamos a ver qué dice 42:9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ok, entonces, ¿cuál fue el timo? ¿Cuál fue la estrategia que él utilizó para poder probar el corazón de ellos, para empezar a probarlo? ¿Qué es lo que nos dice el versículo que les dijo? Los trató de espías, ¿ok? ¿Por qué los trató de espías? Porque al tratarlos de espías tenía la posibilidad de encarcelarlos e inclusive matarlos sin necesidad de dar gran justificación, ¿verdad? No era necesario aquí el asunto de los derechos humanos y el debido proceso y mi derecho de defensa, aquí no existía. Eran espías y los podían matar, los podían encarcelar, los podían ejecutar, ¿verdad? Entonces, por eso él utiliza esa estrategia. Les dice que eran espías. Después vamos a leer el 12 y el 17. Dice: pero José les dijo: no, para verlo descubierto del país habéis venido. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. ¿Ok? Ahí es donde él estaba dando la sentencia o la justificación de por qué los metía en la cárcel. Ahora dice: ¿por qué José trató a sus hermanos con severidad? ¿Por qué será que José les habló así tan feo, tan duro y los metió de una vez a la cárcel desde el primer día? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Qué se les ocurre? Lo que se dice es que habían pasado aproximadamente 20 años. Entonces, él tiene 20 años de no verlos. La última vez que los vio, sabía que estaban llenos de celos, de envidia, ¿verdad? Que porque por eso lo habían entregado. Entonces, él quería saber cómo estaba el corazón de ellos y también si todos esos celos y envidia, ellos se lo habían pasado a Benjamín, ¿verdad? Si ya que no estaba José, acuérdense que en este momento José no conoce la historia. Usted y yo la leemos en la Biblia y conocemos la historia. José tiene 20 años de no saber nada de su familia. No sabe cómo siguieron siendo ellos. No sabían si todo el enojo que tenían contra José se lo pasaron a Benjamín y le hicieron lo mismo a Benjamín. No sabía qué le habían contado a su papá. Usted y yo sí lo sabemos porque la Biblia no le enseñó, ¿verdad? Entonces, aquí él está empezando a lo que diríamos a tantear el terreno, ¿verdad? A empezar a ver cómo era que estaban sus hermanos. A ver si todavía había resentimiento. ¿Por qué? Porque si él quería disfrutar de la compañía de sus hermanos, necesitaba saber cómo estaba el corazón de ellos. Entonces, ahora ya sabemos que están en la cárcel los hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos días estuvieron? 3 días, ¿verdad? Fue lo que nos dice. Entonces, vamos a ver qué nos dice Génesis 42:21. Están en la cárcel los 10 hermanos y ellos empiezan a tener una reflexión acerca de por qué están así. Y dice: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, cuando vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Para ellos en ese momento, esa reflexión fue acordarse de los 20 años antes y decir: estamos ahí, ¿verdad? Nosotros sin saber qué hacer ahora y somos 10. En cambio José estaba solo, ¿verdad? Y dice: nosotros, quiero que volvamos a leer, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, porque dice: pues vimos la angustia de su alma. Ellos fueron conscientes de lo que estaba pasando en ese momento. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto situaciones en personas y hemos pasado de largo? O las hemos ignorado, porque hay algo en nuestro corazón que nos está haciendo actuar de mala manera.
Vean que ellos dicen, 20 años después, ¿verdad? Lo que él estaba sintiendo y ellos se acuerdan. Ellos se acuerdan como si fuera ese momento, porque dice, vimos la angustia. Recordaron como si fuera en ese momento. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Para ellos era sumamente consciente lo que había pasado. Ahora, dice la Biblia, nos sigue contando, ¿verdad que está buena, no lo buena? ¿Verdad que sí, la narración está buena? Dice, ¿por qué José escogió a Simeón y no a Rubén? Ok, ¿quién era Rubén dentro de los hijos de Jacob? Era el primogénito, ¿verdad? ¿Por qué no escogerlo a él, ya que es el primogénito, por qué no escogerlo que se quede en la cárcel? Porque, bueno, para contarles, son 10, ¿verdad? Hermanos los que están en la cárcel, pero José decide soltar a 9 y dejarse a 1. Y ese 1, normalmente hubiera sido el primogénito, que era Rubén, pero la Biblia dice que él decidió que no fuera Rubén, sino que fuera Simeón. ¿Por qué podría ser, antes de que veamos los versículos, por qué creen que podría ser Simeón y no Rubén? ¿Por qué será? Un poquito ahí de pensamiento, de recordarnos lo que hemos visto, que hemos leído. ¿Por qué será? Diría la canción. Porque le caía mal Simeón, porque Rubén era un debilucho y no aguantaba, no iba a aguantar más días en la cárcel, porque no iba a obtener nada bueno de Rubén. Vamos a leer 37, 21 y 22. Génesis 37, 21 y 22. Dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. ¿Ok? Vean, José se acordó que Rubén trató de defenderlo. Y en el momento que podía ayudarlo, lo ayudó. Dijo, que se vayan los 9, pero que se quede Simeón, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también qué dice el 42, el 22 y el 24. 42, 22 y 24 dice, entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis, he aquí, se nos demanda su sangre. ¿Ok? Aquí otra vez nos recuerda Rubén que él intercedió por José. Y vean que con este versículo nosotros podemos estar entendiendo que para los hermanos de José, José realmente había muerto. Porque vean que ellos dicen, su sangre es la que nos está demandando, ¿verdad? Que 20 años después ellos dicen, estamos aquí porque lo matamos, porque él se murió, ¿ok? El 24 dice, y se apartó José de ellos y lloró, después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. O sea, tampoco es que le tuvo mucha misericordia, ¿verdad? Dice que lo aprisionó a la vista de ellos. ¿Por qué? Regresemos otra vez. Dice que ellos decían, vimos la angustia de su alma. ¿Ok? Entonces recordemos, José estuvo angustiado en el momento y les pidió ayuda. Y todos lo vieron y no hicieron nada. ¿Y qué está haciendo José ahora?
Con Simeón, lo mismo. Está dejando que uno de ellos se quede encarcelado y los otros 9, vean, como él se está quedando encarcelado, ¿verdad? Y los otros 9 tienen que irse. Así como él fue testigo, ¿verdad? Y vio que sus hermanos lo veían, él ahora estaba permitiendo que sus hermanos vieran, ¿era la palabra correcta? ¿Vieran el verbo correcto? Vieran lo que le estaba pasando a Simeón. ¿Qué piensan ahí de ese corazoncillo? Y de la historia, ¿habían notado esos detallitos? ¿Verdad? Hasta que uno empieza a leer así como con cuidado, empieza a darse cuenta de algunos detalles. Ok, dice ahora la que sigue. ¿Cuál fue la condición que José le puso a sus hermanos para liberar a Simeón y que no lo siguiera considerando espías? Que trajeran a Benjamín, exactamente. Eso es lo que nos dice 42, 19 y 20. Y parece que me pasé, 19 y 20. Dice, si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Y vosotros id y llevar el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué pasa en el camino. ¿Qué es lo que ocurre en este versículo, en este capítulo 42? ¿Y cuál es la reacción? ¿Qué es lo que les pasa a ellos cuando van de vuelta? Entonces, dice el 27 y el 28. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados se dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Imagínense para ellos lo que estaban viviendo. O sea, yo no sé si usted se emociona, pero yo sí. Imagínese lo que es pensar que usted dice: uy, qué torta, llegamos hasta allá, Simeón está en la cárcel, ahora tenemos que ir a decirle a nuestro papá que para devolvernos a Simeón tenemos que traernos a Benjamín. Y cuando nada más van tranquilos de vuelta, bueno, tranquilos digamos, van de vuelta, abren el saco y la plata estaba en el saco. Y ellos, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué torta? ¿Ahora qué hacemos? Y lo que ellos dicen es: Dios nos está castigando. Lo que le hicimos a nuestro hermano se nos está devolviendo, pero un montón, ¿verdad? Porque entonces ellos, ¿qué iban a llegar a decirle a José? Con la plata, si ahí estaba en el saco, la misma plata que ellos habían entregado por la comida estaba en el saco de cada uno de ellos. Porque la Biblia nos sigue contando que todos abrieron sus sacos y ahí estaba la plata. Entonces, imagínense ese corazón, qué susto, ¿verdad? Pensar que si estaba uno, ahora se iban a traer a todos encarcelados o a todos los iban a matar, o cómo iban a justificar que tenían la plata. Entonces, esa fue la reacción. Ahora vamos a ver qué pasa con Jacob, ¿verdad? Porque aquí vamos solamente por una parte de la historia, vamos con los hermanos. Y ahora dice, ¿cuál fue la reacción de Jacob al escuchar la historia de sus hijos y ver el dinero en sus costales? Jacob no estuvo con ellos, Jacob no estuvo en la conversación, Jacob no bajó a Egipto. ¿Ustedes creen que les vaya a creer? Que le vayan a creer a los hijos que tienen que llevarse a Benjamín. Vamos a ver qué nos dice. ¿Cuál fue la reacción? 42, 35 y 36. Dice,
Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: ¿me habéis privado de mis hijos? José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Vean, voy a desglosar poquito este versículo. Yo no sé si ustedes han escuchado historias de personas a las cuales no pudieron enterrar porque no supieron qué les pasó. Yo, digamos, aquí en la iglesia hay una hermana que una vez me contó que a eso fue hace 40 años, que el hermano de ella, el hermano mayor creo, salió a hacer un mandado y nunca más regresó. Y nadie sabe dónde está, qué le pasó. Ella dice que lo buscaron por días, por semanas, por meses, por años. Y hoy, 40 y resto de años después, nadie sabe qué pasó con él. Que la mamá se murió sin saber qué le había pasado al hijo. Ahora pensemos cómo se puede sentir Jacob. Si 20 años después, lo único que sabe de su hijo José es que le trajeron una túnica, que era la que él le había regalado a José, estaba llena de sangre y no sabían qué había pasado. La suposición era que un animal salvaje se lo había comido, pero él no tuvo un cuerpo que enterrar. No escuchó una historia de alguien más que sus hijos que le dijera se murió. Entonces, vean qué dura la posición de Jacob en este momento. Tiene una historia inconclusa de lo que le pasó a su hijo. Tiene la historia de que otro de sus hijos, Simeón, está encarcelado y que además tiene que llevarse a Benjamín, al que él, cuando los mandó por el alimento, no dejó que se lo llevaran. Entonces, por eso él les dice: todo lo que ustedes están haciendo, eso es contra mí. Porque en todas estas historias, los involucrados son los hijos. No es que es un externo, son sus mismos hijos. Sus mismos hijos que no pudieron contarle qué le pasó a José. Sus mismos hijos que le llegan, digamos, diría uno, cuando los hijos llegan a echarle a uno ese cuento, ¿verdad? Qué cuentazo, ¿verdad? Le llegan a echar los hijos a uno y uno, qué cuentazo el que me está diciendo, ¿verdad? Que uno dice, bueno, qué cuentazo le están echando por lo que le había pasado a Simeón y que además tiene que llevarse a Benjamín. Entonces, ¿quiénes son los únicos protagonistas de este dolor tan horrible de Jacob? Sus hijos. Que no se recibe de la misma manera si hubieran sido unos extraños, ¿verdad? O unos vecinos o unos empleados. Entonces, cuando uno dice aquí, cuando lee y ve que él dice, contra mí son todas estas cosas, es porque para él el dolor es muy fuerte de ver que sus mismos hijos, sangre de su sangre y carne de su carne, está haciendo que él viva esta situación. ¿Ok? Entonces, vamos con la siguiente. Dice, ¿por qué creen que Rubén ofreció a sus hijos a Jacob a cambio de Benjamín? Vamos a leer qué dice el 42:37. Dice, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo, o sea, si no te devuelvo a Benjamín. Entrégalo en mi mano que yo lo devolveré a ti. ¿Ok? En este momento Rubén le está diciendo, si yo no le devuelvo a Benjamín, aquí le dejo mis dos hijos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que de verdad estaba haciendo un canje? ¿Qué piensan? ¿Estaban haciendo un canje? ¿Se está haciendo responsable como hermano mayor? ¿Qué más podría hacer? ¿Qué podría hacer? Porque él le ofrece a los dos hijos.
Yo no le traigo los suyos, pero aquí están los míos, si quieren los mata. De la culpa, dice doña Mari. Bueno, ¿quiénes tienen nietos aquí? Ok. Pregunta. Doña Mariana. ¿Usted mataría a sus nietos? Doña Ana Cristina, ¿usted mataría a sus nietos? Don Juanca, ¿usted mataría a su nietito? Porque Rubén le dice a Jacob que le va a dejar sus 2 hijos y que los puede matar en lugar de Benjamín y de Simeón, porque sabe que no los va a matar. ¿Cuál abuelo iba a matar a sus nietos? Cargando ya en su corazón la muerte de 2 hijos. ¿Verdad? Como que muy astuto, más bien. Bueno, esa es una teoría, ¿verdad? No sabemos. Pero si utilizamos nada más así la lógica, diríamos, ¿cuál abuelo va a matar a sus 2 nietos? Ok, entonces, vamos a ver esta otra. Aquí ya estamos avanzando un poquito más en la historia y tenemos, porque necesitamos ver un poquito más el corazón de Jacob. Y dice, ¿por qué creen que Jacob no quería dejar ir a Benjamín a Egipto? ¿Y a qué es lo que podría haber estado atado Jacob? Y vamos a ver 42, 35 y 36. Bueno, el 35 ya lo leímos, ¿verdad? Que es cuando él le dice vamos a ver. Dice, y aconteció que vaciando ellos sus sacos, bueno, es cuando ellos se dan cuenta aquí en el 35, que era donde estaba el dinero atado en sus sacos. Y el 36 dice, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis 2 hijos, José no aparece ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevarás contra mí, son estas cosas. Ok, este fue el que ya leímos. No, mentira, es que estoy leyendo el otro, ¿verdad? Estoy en otro, perdón. Dice el 38, y él les dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vas, haréis descender mis canas con dolor al Seol. En este momento Jacob les dice, no se lo llevan, ¿verdad? Si ustedes se lo llevan, van a hacer que yo me muera con mucho dolor. Vamos a ver qué dice el 43. Dice en el versículo 6, dijo entonces Israel, ¿por qué me hacéis tanto mal declarando al varón que tenéis otro hermano? Ok, aquí está, ha pasado un tiempo y aquí está la pregunta de Jacob, ¿verdad? ¿Quién les dijo a usted que tenían que decirle que había otro hijo? O sea, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces, después el 27 y el 28, dentro de todas las cosas que ellos están hablando. No, mentira, no era 26, no era 27, era 7 y 8, perdón. Entonces, dice, y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenés otro hermano? Y le declaramos conforme estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría hacer venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú y nuestros niños. Ok, aquí es donde empiezan ellos a hablarle a Jacob. ¿Por qué? Porque ya ha pasado un tiempo y no hay comida. Y ya no se trata solamente de Jacob que puede morir. Estamos hablando aquí que ya hay toda una familia que puede morir porque no hay alimento. Y entonces aquí es donde Judá empieza a hablarle y a decirle, hey, vea, ¿por qué no nos deja? ¿Por qué no nos deja llevárnoslo? Vea que si no nos vamos a morir, usted, nosotros y todos, y los niños dicen, ¿verdad? Pero aquí tenían un montón de años, ¿verdad? No eran ningún chiquitillo los que tenían ahí. Ok, entonces hay un cambio de actitud en Jacob
y lo vemos en estos versículos, el 11, el 12 y el 14. Dice, entonces Israel su padre les respondió, pues que así sea, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra con vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente. Vamos a brincarnos al 12. Y tomen en vuestras manos doble cantidad de dinero y lleven en vuestra mano el dinero, vuelto en las bocas de vuestros costales, quizás fue equivocación. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte a vuestro hermano y a este Benjamín. Y si es de ser privado de mis hijos, séalo. ¿Ok? Entonces ya aquí estamos viendo cómo el corazón de Jacob ha tenido un cambio. Entonces ya aquí ellos necesitan regresar a Egipto, ¿verdad? Se empieza a poner emocionante la historia. Pregunta, ¿usted alguna vez se ha creado historias en la mente de cosas y situaciones y personas, circunstancias? Y no pasó. Que uno se creó, era hasta se enoja a veces y todo. Y sufre. Exacto, como dijo doña Cristina. Y no pasó nada. Vamos a leer esto, me gustó mucho, como venía aquí en el 43, el 16. Dice, y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues esos hombres comerán conmigo al mediodía. Ok, no les dijo nada a ellos. ¿A quién se lo dijo? Al mayordomo de la casa, ¿verdad? Y el 18 dice, entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. ¿Se parece a nuestra vida? Iban a ir a comer, les prepararon almuerzo y ellos iban asustadísimos porque decían, nos van a matar, ¿verdad? Vamos al matadero, fue lo que pensaron, ¿ok? Entonces, vea qué parecido a la vida de nosotros. Uno se crea la historia y nada de eso pasó. Ok, vamos a ver este otro. ¿Cuántas veces soy José? Vamos a leer estos versículos y reflexionamos. ¿Cuántas veces nosotros somos José? 43, 29 y 30. Dice, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablaste? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró ahí. ¿Cuántas veces hemos sido José? ¿Cuántas veces hay algo en nuestra vida que el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos confronta con algo? Vea, José estaba viendo a Benjamín y era estar viendo un espejo de situaciones, de vivencias, pero en lugar de confrontarse con la situación, ¿qué es lo que hace? Sale corriendo y se esconde y se va a llorar donde nadie lo pueda ver. ¿Cuántas veces hemos sido José? ¿Cuántas veces hoy yo puedo decir soy José? Porque me fui a llorar, a esconderme. En lugar de afrontar lo que estaba pasando, preferirme esconder. Nadie me ve, nadie me escucha, pero solo yo sé lo que está pasando aquí adentro. Porque dice en ese versículo que a José se le conmovieron las entrañas. ¿Alguno tiene otra versión diferente? Porque hay versiones muy bonitas de este mismo versículo. José salió porque la emoción
de ver a su hermano, lo venció. Las circunstancias nos vencen a veces. La confrontación con lo que estamos viviendo nos puede vencer y nos puede hacer reaccionar así, a huir, a escondernos, a no expresarle a nadie lo que estamos viviendo. Pero dice entonces, lo venció. La emoción de lo que estaba viviendo lo venció. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante esto? Vamos a leer 43, 9 al 13. ¿Verdad que es más bonito irlo leyendo que contarlo? Se emociona uno más, ¿verdad? Leyendo. Dice, yo te respondo por él, a mí me pedirás cuentas. Si yo no te lo vuelvo a traer, aquí está hablando Judá, para que entendamos. Y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Y vamos a brincar al 13. Dice, tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel lugar. Aquí le está hablando, Jacob a Judá, porque Judá aquí está empezando a interceder por su hermano Benjamín y está también intercediendo por todo lo que está pasando, ¿verdad? Por su resto de familia que no puede comer. Dice, ¿qué pensarías que te está pasando si vives algo como esto? Y vamos al 43, dice, entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y el 16 dice, y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. ¿Qué puedo pensar yo que está pasando aquí? Ahora les hablé de cuando uno se empieza a hacer historias, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estamos? Ya no lo veamos simplemente en el hacer historias. ¿Qué es lo que estamos viendo que está pasando en el desarrollo de la historia? ¿Qué es lo que Dios está empezando a acomodar entre los hermanos? ¿Cuáles son los sentimientos y reacciones que estamos empezando a ver en esta historia entre hermanos? ¿Qué son los cambios que nos estamos viendo en actitudes de los hermanos? Vamos a ver la actitud de Judá. Los versículos que acabamos de leer, el 43, el 8 y el 9, que es donde Judá empieza a interceder delante de Israel, ¿verdad? Para poder llevarse a Benjamín. Quiero leerles el 44, 33 y 34. 44, 33 y 34. Aquí otra vez está hablando Judá y dice, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven. Aquí ya ellos están en Egipto, ha pasado una situación y es que cuando iban saliendo después de haber comido con José, entonces la copa de José estaba en el saco de Benjamín. Cuando se va el mayordomo de José y los alcanza y les dice, hey, es que no aparece la copa y está en el saco de Benjamín, ellos no saben que la copa está en el saco de Benjamín. Entonces lo que la Biblia nos cuenta es que ellos dicen, busque, ninguno de nosotros ha robado nada, pero si encuentra la copa, que se vaya como esclavo o muera esa persona. ¿Verdad? Imagínense qué atrevidos. Ni siquiera se lo imaginaban. Vea que ni siquiera se lo imaginaban, que dijeron, el del que sea, puede llevárselo, puede matarlo o hacerlo esclavo. Y resulta que el mayordomo abre el saco de Benjamín de primero y ahí está la copa. Imagínense la angustia. ¿Y quién es el primero que se angustia? Entonces, Judá. Porque Judá le había dicho al papá, yo respondo por él. Y aquí le está diciendo a José,
Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. En ese momento él dice, yo no puedo, no podría ver cómo mi papá va a reaccionar si le llego sin mi hermano Benjamín. Y aquí lo que vemos es un corazón diferente en el caso de Judá, y que es una intercesión compasiva, amorosa. Y yo quiero que tratemos de recordar un poquito qué historias anteriores a estas vimos con respecto a Judá. ¿Qué le había pasado a Judá con sus hijos? La Biblia nos cuenta en el libro de Génesis que Judá tenía 3 hijos. Y de esos 3 hijos, 2 habían sido muy malos, ¿verdad? Y Dios los mató. Judá aquí está hablando desde el dolor de un papá que también ha perdido a 2 hijos. Ven, ya no es como únicamente el hermano que intercede por el otro hermano. No, para este momento Judá ha perdido sus 2 hijos. Y él está hablando del dolor del papá. Imaginarse al papá, si él se imaginó su dolor, ¿verdad? Como papá perdiendo primero un hijo y después el otro. Ahora imagínense ver a su papá que Benjamín no va a estar ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender un poco su reacción y justificar un poco qué es lo que está, por qué se da ese episodio en el caso de Judá. Y la otra cosa es que también Judá ya ha pasado por el molino, digamos, donde a uno lo procesan. Porque Judá, además de haber perdido sus 2 hijos, cometió una infidelidad con la nuera. No sabía que era la nuera, pero tuvo hijos con la nuera. O sea, se supone que deberían de ser sus nietos. Y se tuvo que exponer a la vergüenza de que la nuera quedara embarazada del suegro. O sea, imagínense qué enredo de familia. Pero tuvo que pasar por la vergüenza. Entonces, pensemos en un Judá con un corazón más maduro, con un corazón tal vez más responsable y que ya piensa mejor las cosas porque ya pasó por donde asustan, ¿verdad? Diríamos. O sea, ya pasó circunstancias que hicieron que él ya tuviera más análisis, que no decidiera las cosas como a la ligera. Entonces, esto es lo que tenemos de un Judá en este momento. Vamos con la siguiente. Este es el versículo que les leí ahora. Pues, ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? Esto es con lo que él está terminando de decirle a José. Dice, no podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. ¿Okay? No podría soportar la angustia de ver lo que esto le provocaría a mi padre. Vamos a ver ahora el 45, que aquí es cuando ya tenemos un poco más de emoción. ¿Qué refleja para usted el llanto de José? Y vamos a leer 45, el 1 y el 2. Dice, 45, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Oiga, llorar a gritos, tanto que no había nadie, pero todos los que estaban afuera lo oyeron. Imagínense la clase de llanto que estaba experimentando. Imagínense qué fuerte lo que estaba viviendo en ese momento para que la gente que estaba afuera pudiera escucharlo. Y después sigue diciendo el 14 y el 15.
y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Vean, yo leía esto y lloraba. Imagínense lo que significa tanto dolor, tanto resentimiento, tanto rencor, tanta incertidumbre, tanta culpa. Y hoy Dios estaba, en ese momento, en este versículo, Dios estaba sanando esa relación. ¿Cuántas veces ha habido tanto dolor en nuestro corazón? Pero podemos también experimentar la restauración de Dios. ¿Alguno ha podido experimentar el llanto, pero después la restauración? Es como cuando sueltan una presa, ¿verdad? Y empieza a salir el agua. Algo como eso era lo que estaba experimentando José y sus hermanos. Y vemos como inclusive hasta Benjamín dice, él agarra a Benjamín y llora. Era su hermano de padre y de madre. Y lo estaba viendo ahí porque él también pudo haber pensado que Benjamín ya no estaba. Pudo haber pensado que lo mismo que le hicieron a él, sus hermanos se lo habían hecho a Benjamín y se habían desquitado con Benjamín. ¿Cuántas historias pudo haber pasado por la mente de José? Dice, ¿qué ha pasado en el corazón de José para ese momento? Y leemos el 3 al 5, dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué corazón, ¿verdad? Cuánto Dios había trabajado durante todo este tiempo en el corazón de José para poder responder de esa manera. Para en lugar de decirles, los voy a meter a la cárcel a todos, les dice, vengan, acérquense. Quiere hablar con ellos, quiere contarles y contarles lo que Dios ha hecho porque Él sabe qué es lo que viene en el futuro, ya lo vio en el sueño. ¿Cuál fruto del Espíritu Santo ven ustedes reflejado aquí en José? ¿Cuál fruto? El amor, como está diciendo doña Roxy. El amor hacia sus hermanos y hacia su padre, porque realmente solo el amor podría haber permitido restaurar una relación sin que existiera ni el rencor ni el resentimiento, ¿verdad? Solo a través del amor que dice la Biblia es el vínculo perfecto. Entonces, aquí vemos este fruto del Espíritu en la vida de José. Había cambiado el corazón de los hijos de José en esos 20 años. Ya vimos que el de Judá había cambiado, ¿verdad? Inclusive aquí dice, se mostraron envidiosos con la preferencia que José tuvo por Benjamín. Una de las cosas es que la Biblia cuenta que cuando José despide a los hermanos, les da a todos, les da alhajas, les da comida para el camino, les da ropa, pero en el caso de Benjamín dice que le da 5 veces más. Era su hermano de padre y de madre, 5 veces más le da. Y ahí
aún con todo y eso, el corazón de sus hermanos no era envidioso. Ya había pasado algo. Dios había transformado también el corazón de sus hermanos. Quiero que veamos ahora esta otra parte que tiene que ver con cómo vemos a Dios reflejado en el final de esta historia. Vamos a ver 45, el 7 al 9, dice, aquí está hablando José, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Hasta ahí vemos a José diciendo una y otra vez Dios. Ahora quiero que podamos ver el 17 al 19. Aquí ya Faraón llegaron a contarle que los hermanos de José están ahí. Y dice, y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargar vuestras bestias e id, volveos a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os le daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traer a vuestros padres y venid. Y quiero que leamos el 20, dice, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Ok, aquí vemos manifestación de Dios. O sea, vean que todo lo que José habla una y otra vez es Dios fue el que hizo, Dios fue el que me trajo, Dios fue el que permitió que todo esto ocurriera. Dios, Dios, Dios. Era lo importante resaltar que no era una acción de humanos, que no fue la consecuencia desencadenante de cosas, de buenas actitudes. Fue Dios operando a través de las circunstancias para preservar a su pueblo, ¿verdad? Y cuánto más lo vemos también reflejado en el mismo Faraón, que le dice, no se preocupe, llévese los carros, llévese las cosas y traiga a su familia. Y lo mejor de Egipto es lo que va a estar para ellos. Dice la riqueza de Egipto. Y lo que se dice en los libros es que Faraón lo estaba tratando de ver como una forma de agradecerle a José por haber rescatado el país, ¿verdad? Fue como una de las maneras. Ok, dice que los mandó a la tierra de Gosén y vamos a ver esta parte de la tierra de Gosén. Dice, Gosén era la región nordeste del delta del Nilo y estaba separada geográficamente del resto de Egipto a unos 20 kilómetros. Entonces, si vemos aquí, esta es la parte de la tierra de Gosén. Todo esto es la parte de Egipto. Entonces, ¿por qué era tan importante que pudieran estar en esta parte en esta parte de Gosén? Entonces, si vemos aquí, está el mar y está el río, que era a lo que se dedicaban el pueblo a qué se dedicaban los israelitas, digamos, o qué se dedicaban los hijos de Jacob. ¿Perdón? A la ganadería, eran pastores, ¿verdad? Entonces, ellos ocupan que haya agua cerca. Recordemos que son desiertos, ¿ok? Entonces, otra de las cosas es que la tierra de Gosén estaba separada del resto de Egipto. Entonces, eso le iba a permitir a Jacob y a su familia el seguir manteniendo las costumbres que ellos tenían. Porque si hubiera sido una tierra que estaba aquí en el medio de Egipto, entonces probablemente ellos se iban a mezclar, iban a ir perdiendo sus costumbres y tradiciones, iban a perder la visión de Dios.
O si hubieran estado en un lugar donde se comercializaba y ellos estuvieran en el centro de ese lugar de comercio, probablemente hubieran perdido sus costumbres. Entonces, una de las cosas es que la ubicación geográfica donde estaba Gosén era ideal para que ellos pudieran seguir concentrados, ¿verdad? Y compenetrados como familia, manteniendo las relaciones, y manteniendo al Dios que ellos sabían, que creían. Podemos ver el propósito divino cumplirse a través de un corazón dispuesto. Y esto lo vamos a ver en Génesis 45:11. Dice, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Entonces, aquí está hablando José y podemos ver el propósito divino que dice, faltan 5 años todavía. No es que esto se va a acabar el otro mes o la otra semana. Quedan 5 años. Entonces dice que José lo que está diciéndole aquí a sus hermanos es, yo voy a seguir proveyendo, yo voy a seguir viendo de qué manera ustedes se alimentan, porque nos quedan todavía 5 años y yo no quiero que ustedes mueran. Entonces, vemos un propósito divino, ¿verdad? Que es el que el pueblo de Israel se mantuviera, y vemos ese propósito divino como se cumple en el corazón de alguien como José, que realmente no quiso ser egoísta, sino que permitió que poder dar fruto en Dios, ¿verdad? Quiero terminar con este pensamiento que me encontré en uno de los libros, y es de don Félix García López. Dice, Dios escribe recto con renglones torcidos. Sus planes se cumplen por medio de y a pesar de las acciones de los hombres. Dios escribe recto con renglones torcidos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos ahí como, ¿verdad?, desviado? Pero Dios sigue escribiendo su historia en nuestro corazón. Dice, sus planes se cumplen por medio de y a pesar de las acciones de los hombres. A pesar de lo que usted y yo hagamos, Dios sigue cumpliendo su plan y su propósito. Y por eso el Salmo 138:8 dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. Bueno, esto que estudiamos hoy fue Génesis 42, 43, 44 y 45. ¿Ok? ¿Qué le parece si ahí donde estamos, oramos? Porque siempre hay algo que Dios quiere hablarnos al corazón, ¿verdad? Al final, después de leer estos versículos. Señor, hoy queremos darte gracias, porque a través de José entendemos tantas cosas en las cuales tú trabajas en los corazones. Señor, a través de la historia de José podemos entender que a pesar de nuestra circunstancia más difícil, Señor, tú te sigues moviendo y sigues trabajando. Dios, y yo no sé si el día de hoy alguno de los que están aquí, Señor, están viviendo una situación como la situación de José. Señor, yo no sé si ellos están sintiendo que están viendo la angustia de alguien o están viendo su propia angustia y ver cómo nadie reacciona. O tal vez han pensado o han creído que el propósito de Dios no se cumple ya, porque lo que están viviendo no se parece ni siquiera a lo más cercano del propósito de Dios. Señor, yo hoy quiero orar para que seas tú trabajando, Señor, en el corazón de cada uno. Señor, tú sabes cuál es la etapa y la temporada en la que nos encontramos. Tú sabes que necesitamos arreglar en nuestro corazón.
Tú sabes si hoy necesitamos perdonar a alguien o necesitamos fortalecernos creyendo en que tú un día vas a responder. En que tú un día vas a ser el Dios fiel que va a cumplir su propósito que un día habló a mi vida.